Marcos Tavío, gracias por venir a este Diálogos número 14. Marcos, en Diálogo nos interesa mucho la protección del patrimonio cultural. ¿Cómo podemos hoy en día respetar y cuidar el patrimonio cultural? Es una pena que no se haya de alguna manera normatizado el poder subsistir las dos cosas. Es decir, hubiera sido maravilloso el que realmente nosotros nos hubiéramos desarrollado encima de nuestra historia y bueno, dentro de un orden, pues haber podido mostrarla y habernos desarrollado. Es decir, si yo puedo construir aquí y resulta que aquí hay un yacimiento, ese yacimiento se puede proteger o en parte y yo estar construyendo al lado. Es decir, se puede hacer una ciudad moderna encima de una ciudad antigua y seguir contando que estamos encima de una ciudad antigua. Pues seguramente sí, vete a Cartagena, ¿no? Cartagena está llena de edificios y de casas y tú estás rodeado de yacimientos arqueológicos. Todo el rato estás viendo yacimientos arqueológicos por todos lados. Es decir, ahí se hizo bien. Quizás también había mucho, ¿no? Posiblemente debajo hay mucho más que se destruyó. Pero a lo mejor si hubiésemos hecho en estas zonas turísticas, hubiéramos protegido cierta parte de esos yacimientos que seguramente se encontraron cuando se empezaron a construir los primeros hoteles y que para que no se los parasen, pues los arrasaron o los taparon, pues hubiera sido fantástico, porque hoy en día tendríamos unas zonas turísticas donde estaríamos mostrando nuestra historia. No hay nada mejor para que te respeten que ver que tú respetas lo tuyo, ¿no? Eso es importante. Y eso nosotros no lo hemos conseguido. Y de hecho seguimos teniendo ese tendón de Aquiles ahí. Ese talón de Aquiles nuestro es ese, ¿no? Que la gente pedimos respeto del turista, pedimos tal. Y el turista no acaba de ver que nosotros respetemos lo nuestro, ¿no? Por lo menos en muchas cosas. Y yo creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos en Canarias y que yo creo que las nuevas generaciones, pues bueno, la tienen en cuenta, pero hay que intentar fortalecerla, ¿no? Marcos, cuéntanos, ¿cómo uniste arqueología con cocina? Bueno, la arqueología ha sido fundamental en mi nuevo concepto gastronómico, que ya dura pues ya 5 o 6 años, ¿no? Este camino que he tomado de mostrar Canarias por medio de mi cocina, pues la arqueología surge como una herramienta para realmente conceptualizar aún más la idea que yo tenía de una cocina canaria diferente, ¿no? Y me ayuda porque realmente la arqueología es la verdad. La historia de Canarias es una historia que, aparte de que no la conocemos la gran mayoría de los canarios, y eso hace que no resulte interesante tampoco para la gente de fuera. Entonces eso hace que la gente venga aquí sin ningún afán cultural, sino simplemente por lo que le ofrecemos, que es sol y playa y, entre otras cosas, naturaleza. Y entonces para mi cocina es fantástico porque yo desarrollo platos o diseño platos o elaboraciones en base a lo que aparece en una estratigrafía arqueológica. Si en un determinado momento aparecen huesos de cerdo y semillas de cebada, pues yo diseño un plato en base a eso. Entonces convierto mi menú de degustación en un yacimiento arqueológico imaginario que va descendiendo en el tiempo como una excavación desde el presente hasta el pasado. ¿Cómo influye la cueva pintada de Galdar en tus platos? Para mí la arqueología fue fundamental. O sea, la arqueología es actualmente la clave de mi cocina. Yo, si tengo que desarrollar mi concepto gastronómico ahora mismo sin pensar como un arqueólogo, me sería complicado. Ya me he adaptado a eso. He encontrado una solución creativa muy interesante y que va muy acorde con mi forma de pensar, porque yo soy una persona que estoy muy vinculado a mi cultura y que entiendo que Canarias es un lugar, es una España diferente. Los canarios somos unos españoles muy diferentes, quizás los más diferentes. Por lo tanto, yo creo que el recuperar esa cultura, ponerla en valor y mostrarla es la clave para que Canarias mejore. Tenemos que lograr que una gran cantidad de personas que vienen a visitarnos nos visiten por nuestra cultura, por lo que tenemos de exótico, por lo que tenemos de sexy, no por lo que
tenemos que no es nuestro, que no nos pertenece, porque las islas son territorio físico. Nuestras bellezas, nuestras playas, nuestro sol, todo eso no nos pertenece, eso es de todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que si logramos que el turista venga por algo más, que creo que lo podemos hacer, porque yo que conozco bien nuestra historia, si la supiésemos contar y tuviésemos un storytelling interesante, seguramente sería tan interesante. Si de los indios americanos se hicieron todas esas películas que se hicieron, de los nuestros se podían hacer muchas más. Y entonces la arqueología, específicamente en Cueva Pintada, fue la clave de todo. ¿Por qué? Porque yo en Cueva Pintada tuve acceso a muchísimo conocimiento arqueológico que me permitió pensar como no solamente en el mundo aborigen, en el mundo indígena, sino como canario en toda su amplitud, ¿no? ¿Por qué voy a obviar toda la parte de canario europeo cuando forma también parte de nuestra identidad? ¿Por qué tengo que hablar solo de la historia aborigen, ¿no? Que era un poco lo que antes hacíamos? ¿Podrías explicarnos cómo la cocina puede ser un patrimonio comestible? Sí, es una palabra que se empezó a utilizar en este proyecto de Cueva Pintada, ¿no? El patrimonio comestible. Recuerdo a un arqueólogo que habló por primera vez de ello, ¿no? Y empezó a hablar de mi cocina como un patrimonio comestible. Y bueno, y empezamos a darle, de hecho, al proyecto esa forma, ¿no? En el fondo lo que queríamos hacer es convertir una experiencia gastronómica en un patrimonio comestible. Y lo que hicimos fue diseñar una experiencia arqueológica en base a lo que se había encontrado en ese yacimiento arqueológico, que no es otra cosa que el reflejo de lo que podía haber sucedido en toda la isla de Gran Canaria y si lo extrapolamos al resto de las islas, ¿no? O sea, el yacimiento arqueológico de Cueva Pintada es demasiado importante, demasiado grande y demasiado extenso a nivel de tiempo como para no pensar que todo lo que sucedió ahí pudo haber sucedido en cualquier otro lugar poblacional de las islas, ¿no? Importante de las islas. Y entonces todo lo que tiene que ver con la alimentación forma parte de la cultura de un pueblo. Es decir, cuando vamos a ver o cuando visitamos otro lugar, nos interesamos rápidamente por lo que comen, por cómo lo cocinan, como todo esto, porque realmente forma parte de esa cultura. Y si ellos lo mantienen y lo cuidan y lo tal, pues forma parte de ese patrimonio, ¿no? De su patrimonio. En este caso, estamos hablando de un patrimonio que está debajo de la tierra, porque no existe, aparte del gofio, un patrimonio realmente que haya perdurado en el tiempo, que hayamos seguido. Sí, hay ciertas cosas que podemos decir que nos las han dejado nuestros primeros pobladores, los indígenas, pero realmente más que el gofio, pues bueno, puede ser ahí un poco discutible. Pero el gofio sí que está claro que lo es, ¿no? Entonces, el gofio es un patrimonio comestible, ¿eh? Y hay algo más identitario que el gofio. Por lo tanto, si lo comestible o la cultura gastronómica, o vamos a llamarla culinaria, no vamos a hablar de gastronomía en los tiempos tan antiguos, pero sí que forma parte de nuestro patrimonio. Yo creo que recuperarlo y actualizarlo nos va a ayudar muchísimo a la hora de conseguir recuperar esa identidad perdida. Marcos, la herencia canario-amasije, ¿cómo ha influido en la forma en que cocinas? Bueno, yo creo que influye al 100%. Es decir, yo lo que he hecho es inventar una cocina desde cero. Yo lo que he hecho es decir, ¿por qué la cocina canaria tiene que hablar solo desde el momento en que fuimos europeos en adelante? Que parece como que antes de ahí no éramos Canarias, y nada más lejos de la realidad. Canarias se conoce como Islas Canarias desde muchísimos siglos antes de Cristo ya nos conocíamos como Islas Canarias. Por lo tanto, decir que somos canarios desde el momento en que los europeos nos empiezan a llamar así, pues yo creo que no tiene por qué ser. O sea, nuestra cocina no se tiene que limitar a esas técnicas y ingredientes y conocimientos que nos aportaron los europeos, y empezamos a desarrollar nosotros una cocina de subsistencia para poder sobrevivir en estas islas tan hostiles. Lo que he hecho yo con la historia amasije es aportársela también a una nueva cocina.
Es decir, me he convertido en un indígena del siglo XXI. Yo soy una reencarnación de lo que pudo haber sido una cultura que, por desgracia, se difuminó o se aculturizó por una superior o con más poder en ese momento. Y entonces pues yo lo que he hecho es, después de muchos siglos, volverla a sacar. Y la saco en forma de cocina, en forma de gastronomía, y la pongo en valor y entonces pienso cómo podía haber sido nuestra cocina, la cocina canaria, si hubiera tenido la influencia masije también, no solamente la influencia peninsular, extremeña y andaluza, que es prácticamente, y castellana, que es prácticamente de donde derivan nuestros platos, ¿no? Los platos de la cocina tradicional canaria. Entonces, yo lo que he hecho es introducirle todos esos ingredientes y todas esas técnicas de conservación y de usar esos ingredientes, y los he actualizado para amabilizar esos sabores y que la gente se los pueda comer y realmente moverles ahí esa conciencia, ¿no? Y eso es lo que hago en mi restaurante, ¿no? ¿Cuáles son tus planes de futuro para promocionar la gastronomía y el patrimonio canario? A veces me pongo a pensar por qué me he complicado tanto la vida, ¿no? O sea, por qué no he seguido haciendo una cocina más comercial como hacen los demás. Pero sí que me gustaría aportar mi granito de arena con lo que hago. Y yo creo que las personas, o por lo menos las personas que realmente entienden que tienen la capacidad para cambiar su entorno, ¿no? Entonces yo con mi cocina lo que pretendo es que los cocineros jóvenes, canarios o de otros sitios que vengan a formarse aquí o a cocinar aquí, pues encuentren en la cultura canaria un filón para encontrar su personalidad gastronómica. Estamos rodeados de cocineros en busca de personalidad gastronómica. Muy poquitos lo encuentran. Yo me atrevería a decir que los podemos contar con las manos si no, vamos a no decir de una mano, pero para que no se enfade nadie, de 10. De 2 manos, ¿no? De 10 dedos. La personalidad gastronómica es lo que hace feliz a un cocinero. El cocinero que no cocina lo que quiere es como el que trabaja en otra cosa, como el arquitecto que hace casas que no le gustan, ¿no? A veces haces casas que no te gustan porque tienes que hacerlas porque les gusta al que la quiere hacer o porque realmente lo que quieres es venderla. Pues en la cocina pasa lo mismo. Si tú empiezas a cocinar lo que tú realmente no quieres cocinar, llega un momento en que empiezas a estar cansado. Siempre que buscamos cocina canaria buscamos un lugar barato y no entendemos que pueda haber cocina canaria en un lugar caro, porque como diciendo ese complejo de inferioridad que siempre aflora, ¿no? Lo nuestro es lo barato. ¿Cómo vamos a tomar vinos canarios con los caros que son? ¿Cómo vamos a comer las cosas que hay aquí? Es que las cosas que hay aquí son más caras que las de fuera. Entonces, la cocina canaria hay que recuperarla, y yo creo que hay que recuperar la cocina canaria, pero antes hay que recuperar la identidad. Entonces, cada cocinero va a ver, yo creo que el futuro de la cocina canaria está porque cada cocinero cocine lo que verdaderamente entiende que es canariedad, que no me gusta esa palabra, identidad canaria. Cada uno ve su identidad de una forma personal y la transmite como cocinero en sus platos. Todas esas vivencias que ha tenido a lo largo de su vida las va a transmitir ahí. ¿Y por qué no es cocina canaria? Si cocina con productos de aquí, si cocina con historias de aquí, si cocina con esa enjundia, ¿no?, que hablábamos. Yo creo que la cocina de 8 Aborigen lo que está haciendo es eso, ¿no? Está dejando huella, y yo no lo voy a ver, pero estoy seguro que mucho tiempo después, pues, o a lo mejor antes de lo que me pienso, habrá jóvenes que empezarán a encontrar un camino basado en la historia de Canarias, que no tienen por qué copiarme, sino simplemente encontrar en su identidad un filón para cocinar con personalidad y empezar a ser felices cocinando. Y que no perdamos tanto talento por el camino, tantos cocineros con mucho talento que se pierden precisamente por no ser capaces o por no encontrar esa personalidad gastronómica. ¿Qué crees que necesita la cocina canaria? Yo creo que lo que tienen que hacer es cocinar lo que sienten, es decir, ¿qué pinta un cocinero de Gran Canaria o de Lanzarote, que estamos aquí,
cocinando cocina japonesa si no lleva 20 años en Japón? Pero eso puede formar parte de un momento de tu vida, de tu formación como cocinero. Como igual que forma parte como persona todos esos procesos que tenemos durante nuestra vida, de que una época vestimos de una manera, queremos ser músicos, tocar la batería, luego queremos ser los mejores amantes del mundo y luego queremos ser lo que no somos, ¿no? Eso forma parte de la vida. Y en la cocina es igual, o sea, tú puedes pasar por muchos procesos, pero en el fondo, ¿qué es lo que tiene que contar un cocinero? Lo que lleva adentro. O sea, ¿por qué nuestras abuelas hacían que, aunque no fueran las mejores cocineras del mundo, hacían que nosotros nos creyésemos que era el mejor potaje que habíamos comido, el mejor conejo en salmorejo que habíamos comido, y que siempre lo tenemos como recuerdo y como recuerdo gustativo, ¿no? Y todo lo comparamos con lo que hacía nuestra abuela, nuestra madre, ¿no? Pues yo creo que hay que contar lo que uno tiene dentro. Y lo que uno tiene, y si tú eres canario, pues cuenta lo que tienes dentro. A lo mejor lo que tienes dentro no es solo canario. A lo mejor tienes dentro más cosas. Cuéntalas, pero siempre desde tu identidad, porque es que si no, no es creíble. No es creíble. O sea, tú imagínate que te digo yo, que tú eres otra profesión cualquiera y tú estás siempre hablando de Nueva York y nunca has estado en Nueva York y no estamos llenos de cocinas así, de cocinas que se diluyen, que no tienen base, no hay. Entonces, lo mejor para que un cocinero sea feliz es ser capaz desde su identidad crear una cocina. Y entonces yo creo que el futuro de la cocina canaria está ahí, en cocinas canarias de autor. No puede haber una cocina canaria. Hay miles de cocinas canarias. Cada persona cocinamos la cocina canaria desde nuestra forma de sentir la canariedad, ¿no? Y yo creo que ahí está el futuro de la cocina canaria. Yo creo que esos cocineros nuevos que han viajado tanto, que han estado en tantos restaurantes con nombre y han aprendido tanto, que técnicamente son mejores que ninguno en la historia, porque talento hay de sobra ahora. No se van a quedar por el camino si realmente cocinan